A los 15 años, le presté mi fortuna a Damien. 6 meses después sus padres, que eran ricos, vinieron al orfanato y se lo llevaron a casa. A los 18 impedí que iniciara una relación precoz con la guapa de la escuela que me había acosado. Más tarde, ella murió en un accidente de coche. Damien me culpó de su muerte. Rompió mi permiso de examen, lo que me hizo perder los exámenes de admisión a la universidad y arruinó mi vida. Me obligaron a vivir en la calle. Y Damien seguía sin soltarme. Me metió en un ataúd y me enterró viva. Al despertar, renací a los 18. Esta vez, tras haber cumplido mi IDESAI, recuperaría la suerte que una vez le presté a Damien. Tengo muchísima hambre. Murmuré. Mi mirada estaba vacía. La gente pasaba por la transitada calle. Pero todos me evitaban, lanzándome miradas de desprecio. Ignoré sus miradas extrañas y vi un contenedor de basura más adelante. Avanzando tambaleándome. Me agaché para buscar en él. Luchaba por mantener el equilibrio. Esta vez, la suerte me acompañó. Encontré arroz podrido cubierto de un líquido verde translúcido. No me importó. Me lo metí en la boca. No había comido en 3 días. El arroz podrido me costó tragar. Y después de solo unos segundos no pude aguantarlo y lo vomité todo. Mi estómago rugía de hambre. Y me empezaron a picar los ojos. Apreté el cubo de basura con fuerza. Se me hizo un nudo en la garganta por la emoción. Pero las lágrimas no salían. No había ni una sola lágrima que derramar. Solo sollozos roncos. Solo quería un bocado de arroz fresco. Pero ahora parecía tan imposible. ¿Tienes hambre? La fría voz de Damien llegó desde atrás. Con un dejo de burla. Sollocé. Sin mirarlo. No tenía fuerzas para levantar la cabeza. Me desplomé contra el cubo de basura. Las moscas zumbaban a mi alrededor. Irritadas por interrumpir su búsqueda de comida. Y empezaron a caerme en la cara. ¿Qué quieres jugar ahora?, pregunté débilmente. Desde la muerte de la guapa de la escuela, Isabella. Damien había manipulado a mis padres adoptivos para que me abandonaran. Arruinó mi reputación. Me convirtió en objeto de escarnio público. Toda la ciudad me puso en la lista negra. No me dejaban comer en ningún restaurante ni siquiera conseguir trabajo. Ni siquiera lavaplatos en la calle me aceptaban. Damien había estado jugando conmigo poco a poco. Cuando estaba al borde de la inanición, me ofrecía un trozo de pan al vapor o una porción de arroz blanco. Me hacía transmitir en vivo limpiando todos los baños públicos de la ciudad. Me recompensaba con 2 bollos al vapor. Me ponía un collar alrededor del cuello. Me obligaban a caminar por las calles para que la gente me viera. A veces incluso los dejaban subirse a mi espalda. Todo a cambio de una porción de arroz blanco. Damien se burló. Dio una orden fría a sus guardaespaldas. Me agarraron bruscamente de los brazos y me arrastraron hasta una camioneta cercana. Rasparme los pies contra el suelo. El dolor me hace morderme el labio. Me hace sangrar. La fría mirada de Damien me siguió mientras sangraba. Pero fingió no verla. Los transeúntes me señalaban y susurraban. Pero nadie se atrevió a intervenir. ¿Quién se atrevería a enfrentarse al impredecible joven amo? La última persona que intentó ayudarme estaba ahora en el hospital. Tenía los brazos destrozados. Sus dedos se rompieron en pedazos. Así que ya no esperaba que nadie me salvara. No quería que nadie más saliera lastimado por mi culpa. Miré a Damien con la mirada perdida. Estaba de pie bajo la luz del sol. Ya no era el hermano mayor que una vez temió por mí. Ya no soy la que. Cuando el director del orfanato se negaba a alimentarnos. Se colaba en la cocina a medianoche para robarme bollos de carne. Todavía recordaba aquellos tiempos. Sentado en un rincón. Con los ojos rojos. Devorando los bollos. Eres un cerdo, eres un cerdo. Comiendo tan rápido. Damien me había alborotado el pelo suavemente. Hablando suavemente.
En aquel entonces. No lloraba de hambre. Lloraba porque el director se enteró de que Damien había robado los bollos de carne y lo golpeó con un palo. Él los había protegido en sus brazos. Y cuando me los entregó, su cuerpo estaba magullado y ensangrentado. Pero sus ojos aún brillaban. Y me sonrió, animándome a comer. De verdad que no tengo forma de lidiar contigo. Trabajaré duro para ganar dinero y así poder cuidarte. Damien había dicho. Sin ninguna preocupación. Hundí la cabeza más profundamente. Pero las lágrimas seguían fluyendo. Era la primera vez que alguien era tan amable conmigo. Fue tan conmovedor. Fue entonces cuando le presté mi suerte a Damien. Y de ahí en adelante. Nunca lo pillaron robando los bollos de carne. Siempre que salía a robar huevos de pájaro, volvía con la cesta llena. A partir de entonces, todo le salió bien. Incluso el director del orfanato empezó a comprenderlo mejor. Ya no tenía que morirme de hambre. Damien siempre pensaba en mí primero cuando conseguía algo bueno. Un dolor agudo me retorció el estómago. Me devolvió a la realidad. Me habían lanzado a la camioneta. La figura de Damien desapareció de mi vista. Cuando desperté, me encontré en un espacio estrecho y confinado. Una sensación de pavor me recorrió el cuerpo. Sentía un hormigueo en la espalda como si me hubieran metido un cable eléctrico. Déjame salir. Déjame salir. Tenía claustrofobia severa. Y Damien lo sabía. De repente el corazón me dio un vuelco. Y las lágrimas volvieron a llenarme los ojos. Mi corazón se aceleró. Un miedo abrumador me invadió. Y seguí pidiendo ayuda. Poco a poco. Empecé a tener dificultad para respirar. Un pequeño altavoz en la habitación cobró vida. Serapina. Esto es lo que te mereces. Si no fuera por ti, Isabella no habría muerto. No pude oír nada más de lo que dijo Damien. Mi conciencia empezó a nublarse. Fui yo quien salvó a Isabella. Fuiste tú quien la mató. ¿Por qué me torturan a mí? Oye. Idiota. ¿No me oíste? Una voz femenina altiva resonó en mis oídos. El mundo dio vueltas. Y el miedo a mi claustrofobia aún no se había disipado. Entonces, qué suspiro sordo. Vi la cara de susto de Damien. Creí haber muerto. Y un profundo sentimiento de agravio me invadió el corazón. Levanté el brazo y le di una bofetada a Damien. Me miró en silencio atónito. Sin reaccionar. Isabella. ¿Quién había hablado antes? Se abalanzó sobre mí y me empujó al suelo. ¿Estás loco? Te estaba hablando a ti. ¿Y le diste una bofetada a Damien? ¿Intentas morir? Isabella tocó suavemente la mejilla hinchada de Damien. Damien. Te lo dije. Tu hermana está enferma. Pero no me creíste. Ahora te dio una bofetada. Quizás frustrada por mi desafío, me lanzó una mirada de odio y me pateó de nuevo. Pero logré esquivarla. ¿Te atreves a evitarme? Segundos después, los gritos de Isabella resonaron en el aire. Me sentí como una tigresa enloquecida. Salté sobre ella y le tiré del pelo con todas mis fuerzas. Mechones de pelo cayeron al suelo. Mis ojos se llenaron de ira y resentimiento. Las lágrimas brotaban de sus ojos. Pero mis manos solo se volvieron más violentas. Es tu culpa. Maldita mujer. Me has hecho la vida imposible. Todo es por tu culpa. Para cuando Damien reaccionó, ya había tirado a Isabella al suelo. Su rostro por fin mostró algo de emoción. En un ataque de ira, me apartó de un empujón y levantó a Isabella con cuidado. Noté que le temblaban las manos. Frunciendo el ceño. De repente sentí un dolor agudo en mis propias manos. Fue entonces cuando me di cuenta de que había renacido. Volviendo a la época en que Isabella y Damien coqueteaban en secreto. Observando sus figuras, esbocé una sonrisa cruel. Mis uñas se clavaron en mi carne. La sangre se mezcló con la piel. Pero no sentí dolor.
Isabella era una niña rica de verdad. Y la hermana adoptiva de Damien acababa de agredirla públicamente. La escuela no pudo evitarlo. Y hasta llamaron a los padres. Mamá. Es ella. Golpeó a Damien. Y a mí también. Alguien como ella con tan mal carácter, no debería entrar a la escuela. Isabella gritó. Sosteniendo una bolsa de hielo, sus ojos llenos de odio me señalaron. Su madre. Vestía un traje profesional. Exudaba un sustantivo en la censura. Recordé que era una mujer con vocación profesional. Siempre ágil y decidida. Y también accionista de la escuela. Viendo los moretones por todo el cuerpo de su hija. Y los trozos de cuero cabelludo que le arranqué. Su rostro permaneció extrañamente tranquilo. Damien. En ese momento. Dio un paso al frente e hizo una reverencia respetuosa a la madre de Isabella. La madre de Isabella. No cuidé de mi hermana. Y su hija sufrió por ello. Dijo. Luego dejó escapar un suspiro bajo. Se acercó y puso su mano en mi cuello. Exigiendo que me disculpara con Isabella. Me resistí. Me negué a ceder. En mi vida pasada, solo los confronté cuando los sorprendí reunidos en secreto bajo un árbol. Mis palabras fueron un poco duras. Pero Isabella se adelantó. Me mandó al hospital. La escuela simplemente envió una cesta de frutas y un ramo de flores como muestra de condolencia. Y así, sin más. Todo pasó. Enojado. Me mantuve firme. Pero Damien presionó más. Diciendo. No deberías provocar más a Isabella. Es una jovencita. Y no podemos permitirnos contrariarla. Es mejor evitar problemas. Siempre confié en Damien. Y lo escuché. Me tragué mi orgullo. Pero no fue hasta más tarde cuando los volví a sorprender en una reunión secreta, que me di cuenta de lo profunda que era la traición. Isabella preguntó si a Damien le importaba que golpearan a su hermana. Ante lo cual el tono de Damien se volvió frío. Su voz denotaba indiferencia. ¿Por qué mencionarla? Solo es una perra callejera de la que estamos cuidando. Esa noche no pude contener las lágrimas. La venganza de Isabella se volvía más despiadada cada día que pasaba. Y después de prestarle a Damien algo de mi suerte, sentí que mi energía se agotaba. Tuve una mala suerte increíble. Me encontraba constantemente con Isabella. Siempre que volvía a casa temblando por el acoso, Damien se burlaba y decía: «Te lo he dicho tantas veces. ¿Por qué sigues provocándola? Mereces que te hagan daño», añadió con frialdad. Desde que conocí a Isabella, Damien había cambiado. Ya no era el hermano mayor que confiaba en mí, y me daba comida a escondidas. Se volvió irreconocible. Cuando me negué a disculparme, Damien se puso furioso. Presionando más fuerte con las manos. «Discúlpate». La madre de Damien. ¿Quién había estado en silencio todo el tiempo? Dio un paso adelante. Pero yo le quité la mano de encima. Limpiándose disdafaníamente con un pañuelo la zona que había tocado. La expresión de Damien se ensombreció. Reí con frialdad. Diciendo: cometí un error. ¿Por qué cometí un error? Pero ella no. ¿Por qué debería disculparme? Vi a Damien siendo presionado contra un árbol por una mujer. Y pensé que alguien lo estaba acosando. Pero luego descubrí que eras tú. Hice una pausa. Y la gente a nuestro alrededor de repente se puso tensa. Isabella. Desesperada por impedirme hablar. Gritó. Serafina. Estás diciendo tonterías. Pero seguí adelante. No sabía que se estaban besando. Pensé que a mi hermano lo estaban acosando. Así que fui a ayudar. ¿Quién lo diría? Me arrepentí un momento. Y Isabella me golpeó. Me empujó al suelo. Y me insultó. Si no me crees, revisa las grabaciones de vigilancia. En cuanto terminé de hablar, Isabella palideció.
Sus labios temblaban al volverse hacia su madre. Damien tenía los labios apretados. Tenía los ojos rojos mientras me miraba fijamente. Lo ignoré por completo. La madre de Isabella era una mujer estricta. Y jamás toleraría que su hija se viera envuelta en romances a temprana edad. Isabella solo se atrevía a actuar con rudeza frente a los demás por el poder de su familia. No tardó mucho en empezar a pensar en maneras de encubrir sus acciones delante de su madre. «Vete a casa. Ya nos ocuparemos de ti más tarde», dijo la madre de Isabella. Su rostro se ensombreció al alejar a Isabella de la oficina del director. En casa. A Damien y a mí nos castigaron obligándonos a arrodillarnos en el jardín trasero. Me castigaron por pelear. Aunque fue castigado por engañar a sus padres, en aquel entonces, Damien había jurado que se dedicaría exclusivamente a sus estudios y aspiraba a ser el sucesor de sus padres. Pero cuando su padre se enteró de su relación con Isabella, se enfureció y nos dijo que nos arrodilláramos. Si sacas el primer puesto en el examen mensual, te dejaré libre, dijo la madre de Damien. Incapaz de vernos arrodillados ante la noche. Tras muchas súplicas, convenció al padre de Damien para que cediera. Damien. Lleno de confianza. Acepté de inmediato. No te preocupes. Papá. Sin duda conseguiré el primer puesto este año. Yo, sin embargo, no pude evitar burlarme en silencio. Puede que no consigas el primer puesto después de todo. Toda la suerte de Damien vino de mí. Cuando Damien regresó, las cosas no eran nada fáciles. Las exigencias de su padre eran altas. Necesitaba estudiar finanzas y dominar todos sus cursos. Su padre lo trataba como a un heredero. Pero Damien había crecido en un orfanato. Y su educación fue, en el mejor de los casos, irregular. Comparado con compañeros que habían recibido una educación de alta calidad desde pequeños, Damien tuvo más dificultades. Lo veía estudiar frenéticamente todas las noches. Y corría a consolarlo, diciendo: «No tengas miedo, hermano. Mientras Serafina esté a tu lado, mejorarás cada vez más». Nadie lo sabía cuando lo abracé. Le estaba dando mi suerte. Este secreto. Ni siquiera se lo había contado a Damien. Tenía miedo de herir su orgullo. Y atribuía todo su éxito a su propio talento. Pero ahora, ya no le estaba prestando mi suerte. A ver qué tal le va por su cuenta. El incidente de que golpeé a Isabella se extendió por la escuela. Y surgieron rumores sobre su relación. Al día siguiente, habiendo cumplido mi obsesión, Isabella llegó a la escuela. Mirándome con tanta intensidad que pensé que me haría pedazos. No tuve miedo de mirarla a los ojos. Quizás recordando lo feroz que había sido mi represalia. No se atrevió a causarme problemas otra vez. Pero oí que la castigaron en casa. Le quitaron todas las tarjetas de crédito. Su madre le dijo que solo quienes quedaran entre los 30 mejores de la clase recibirían paga. Las notas de Isabella siempre habían sido malas. Era la última de su clase. En su vida anterior, Damien la había ayudado a hacer trampa para pasar por los pelos. Pero después de la escuela, seguían viéndose en secreto. A menudo los estudiantes los pillaban. Durante la clase, Damien e Isabella intercambiaron miradas. Ignorando la mirada de desaprobación del profesor, este finalmente no pudo soportarlo más. Les lanzó un borrador de calculadora. Una F. Es tu último año. Sé que vienes de familias prestigiosas. Pero tus notas deberían hablar por sí solas. Damien. Delante de toda la clase. Desafió abiertamente al profesor. Profesor /A. Aunque no escuche tu clase, seré el primero /A de la escuela. Habiendo tomado prestada mi suerte, Damien podía leer más rápido que nadie. Memorizaba todo lo que veía. Cuando llegó la hora de los exámenes, parecía que los pasaría con facilidad. Damien no mostró ningún respeto por el profesor. Incluso burlándose y diciendo con sarcasmo: «¿Y tu clase es tan aburrida?». El profesor tiene los ojos abiertos y furiosos.
Casi tan grande como una moneda. Mirando a este Damien joven, no podía entender por qué una vez estuve tan enamorada de él. ¿Por qué me había aferrado a él a pesar de todo? Quizás fue en parte por la influencia de Isabella. La miré. Muy maquillada. Su ropa ajustada realzaba su figura joven y en desarrollo. Miró a Damien con ojos brillantes. Recordé que Isabella dijo una vez que le gustaban los hombres maduros. Y ver cómo Damien había cambiado. Ahora lo entendí. Después de eso, dejé de prestarles mucha atención. Centrándome en mis estudios y repasando para los exámenes. En mi vida anterior. Después de prestarle mi fortuna a Damien. Mi memoria se había deteriorado. Y la mala suerte me persiguió. Aunque mi suerte seguía ahí. Ya era hora de que la mitad le correspondiera a Damien. Sí, me habían advertido que una vez que mi suerte se agotara, se acabaría. El viejo Fortunchalert lo había dicho con la mayor seriedad. Así que solo me quedaba trabajar duro. Pero nada de esto me preocupaba. No me arrepentí de haberle prestado mi suerte. Era algo que le correspondía a Damien. Él había estado ahí para mí cuando necesitaba calor. Pero ahora. Nuestros caminos se separarían. La época de los exámenes llegó pronto. A pesar de mis mejores esfuerzos por estudiar, mi progreso fue mínimo. Aún quedaban algunos problemas difíciles que no podía resolver. Pero comparado con las notas que obtuve en mi vida pasada, que apenas rondaban los 30, esta vez no debería haberme ido tan mal. Hice una lista de los problemas que no pude resolver. Luego corrí a casa a comer rápido y me encerré en mi habitación para estudiar con más ahínco. Me quedaba despierto todas las noches hasta la 1 o las 2 de la madrugada. Estaba demasiado cansado para mantenerme despierto, pero no podía parar. Acababa de terminar un problema cuando oí ruidos afuera. Fui a la puerta. La abrí lo justo para echar un vistazo. El padre de Damien estaba sentado en el sofá con ropa informal. Hablando con un Damien borracho con un tono emotivo. ¿Por qué has vuelto tan tarde otra vez? Damien. A trompicones por el alcohol. Me reí y dije, acabo de terminar los exámenes mensuales. Salí a relajarme con unos amigos. Absurdo, espetó el padre de Damien, dando un golpe con la mano sobre la mesa. Los exámenes de admisión a la universidad están a la vuelta de la esquina. ¿Y te quedas hasta tarde por un examen pequeño? ¿Es por esa chica de la familia Isabella? Papá. Acabamos de salir. No hicimos nada. Además. Con mis habilidades. No arruinaré los exámenes. Damien aún no se daba cuenta de la gravedad de la situación. Siempre había tenido tanta confianza en sí mismo. Pero no me extrañaba que no lo viera. Después de todo, aún le quedaba algo de mi suerte. No volvería inmediatamente a su estado anterior. Pero poco a poco. Perdería las ventajas que le trajo mi suerte. Espero que no me decepciones. Si tan solo pudieras trabajar tan duro como Serafina, no estaría preocupada por ti. Añadió el padre de Damien. La madre de Damien salió, intentando calmar a su marido. Y la atmósfera tensa se alivió. Hijo. Se hace tarde. Mañana salen los resultados. Ve a lavarte y a dormir. Parecía asustada de que los dos hombres siguieran discutiendo. Y el padre de Damien ya empezaba a verse cada vez más frustrado con el comportamiento de su hijo. En mi vida pasada. Siempre que Damien tenía problemas. Siempre lo cubría o le avisaba con antelación. Damien solía trasnochar. Y yo juguetonamente convencía a su padre para que se quedara conmigo a jugar al ajedrez después de cenar. Cuando se cansara, no se daría cuenta del regreso tardío de Damien. Probablemente aún pensaba que su padre no era estricto y que siempre lo consentía. Lo que le dio a Damien una sensación de invulnerabilidad. En mi vida pasada, fueron mis malas notas y las mentiras que dije para encubrir a Damien lo que hizo que sus padres adoptivos perdieran la confianza en mí. Lo que los llevó a echarme de casa. Al día siguiente en la escuela, Damien me llamó aparte. Miré mi reloj con frialdad y dije, 10 minutos.
No tengo mucho tiempo. Así que habla rápido. Quizás mi actitud había sido demasiado fría últimamente. El rostro de Damien cambió ligeramente al escuchar mis palabras. Pero pronto dijo, espero que te disculpes con Qian. Después de todo. Fue tu culpa desde el principio. Por alguna razón. Escuchar esas palabras me dolió el corazón. Cuando estaba en el orfanato, un niño gordito intentó robarme la comida. Me defendí de inmediato. Damien se había interpuesto ante mí. Me protegía sin dudarlo. Sin importar si tenía razón o no. Y le di una paliza al chico hasta que se disculpó. En aquel entonces había sido como un caballero protegiéndome. Y con solo una mirada, me enamoré de él. Pero lo que antes parecía un gesto de protección, ahora se volvió en mi contra. Respondí con indiferencia. ¿Y si no lo hago? El rostro de Damien se ensombreció. Y un rastro de disgusto brilló en sus ojos. Serapina. No lo olvides. Sin mí. No estarías viviendo esta vida. Te he tolerado demasiado tiempo. ¿Y ahora quieres oponerte a mí? Sonreí. Una sonrisa radiante que rápidamente se convirtió en lágrimas. Sí, dirigir cumplía mi obsesión. Quiero oponerme a ti. Sinceramente el encabezado cumplió mi obsesión. Hace tiempo que no me caes bien. Serapina. Has cambiado. Lo ignoré y fui directo al aula. Mi tiempo era oro. Y no podía perder ni un solo momento. Necesitaba asegurar mi futuro. Cuando salieron los resultados del examen mensual. El padre de Damien estaba furioso. Agarró el cenicero de la mesa y se lo lanzó a la frente. Mira tus resultados. Ni siquiera llegaste al top 10 de la clase. Y aún así, hablas de ser el primero. Me estás volviendo loco. Damien siempre había sido fácilmente el mejor de su clase. Pero ahora. Sus resultados se desplomaron. Y ni siquiera logró entrar entre los 10 primeros. Cayó de rodillas. Su cabeza se inclinó en silencio. La madre de Damien miró la sangre en su frente con lágrimas en los ojos. Le dolía el corazón mientras ayudaba al padre de Damien a calmarse. Entonces suplicó, cariño, por favor, no te enojes tanto. Nuestro hijo acaba de regresar. Antes no estudiaba bien. Y quizás la presión últimamente fue demasiada. No rindió a su nivel habitual. El padre de Damien estaba demasiado furioso para hablar. Y su madre pidió rápidamente a los sirvientes que trajeran un botiquín de primeros auxilios para detener la hemorragia. Hablando suavemente. Hijo, por favor, discúlpate con papá y prométeme que trabajarás duro. El mes que viene. Seguro que volverás a ser el primero. ¿Verdad?, se quejó el padre de Damien. Presión. Más bien has estado saliendo con esa chica mala de la familia Isabella. Por eso bajaron tus notas. El lado rebelde de Damien se desató. Y él dijo, papá. Solo somos buenos amigos. No hables así de ella. La próxima vez ganaré. Esta vez. Fui descuidado. Al oír eso, no pude evitar sonreír con suficiencia. ¿Buenos amigos? Sabía que diría eso. Por eso ya le había pagado a alguien para que lo siguiera. Y las fotos probablemente ya estaban en manos del padre de Damien. Efectivamente. El padre de Damien se levantó. Enfadado, arrojó un álbum al aire. Que revoloteó hacia abajo. Aterrizó en la cabeza de Damien. Ah. Hijo ingrato. Arrogante y mentiroso. De verdad no quiero reconocerte como mi hijo. Tronó. En el suelo yacían fotos caóticas de Damien e Isabella en un bar. Bailando íntimamente. Entrando a habitaciones de hotel. Y compartiendo una pajita y un café por la tarde. Damien entró en pánico. Su rostro cambió de color. Corrió al lado de su padre. Suplicando. Papá, escúchame. Esto no es cierto. Debe haber sido manipulado por IA. Tienes que creerme.
No lo hice. Esta vez el padre de Damien no le creyó. Su voz era fría al hablar. Ya no importa si es verdad o no. No eres mi único hijo. Si no puedes con la responsabilidad de ser el heredero. Todavía puedo asegurarte que vives cómodamente. Pero dirigir la empresa. Eso depende de si estás cualificado. Damien palideció. Y él se inclinó frenéticamente y suplicó. Sabiendo que no volvería a suceder. En mi vida anterior. Con mi suerte a Damien todo le resultó fácil. Ganó numerosos premios. Ganarse el favor de su padre. Por eso el padre de Damien quiso prepararlo como su sucesor. Impulsado por la culpa y el deseo de favorecerlo. Pero lo que no esperaba era que Damien, con la felicidad que había alcanzado, luego la usara en mi contra. Lo que me llevó a una muerte trágica. El miedo a asfixiarme en la oscuridad aún me persigue. En cuanto a Isabella. También le envié algo a su madre. Me deleitaba con su posible situación actual. Revisé sus notas a propósito, estaba entre las últimas. 10º desde el último. Bueno. Sin duda hacen buena pareja. Esta vez aprobé todas las asignaturas. A diferencia de mi vida anterior, cuando había reprobado estrepitosamente. Cuando salieron los resultados de los exámenes mensuales, sus reuniones secretas se volvieron mucho más discretas. Damien empezó a estudiar en serio. Aunque sus cejas fruncidas y su expresión cada vez más ansiosa eran claras señales de lucha, en mi interior, mi cabeza estaba al revés. Me encontraba ansioso por ver cuánto se esforzaría. Después de clases. Isabella hizo que alguien me bloqueara el paso dentro del campus. Con el ceño fruncido. Ella espetó. Perra. ¿Enviaste algo a mi centro comercial? Arqueé una ceja. Me sorprendió que sospechara de mí. Pero no quise involucrarme. Agarré mi mochila. Me di la vuelta para irme. No entiendo lo que dices. Quítate de mi camino. Necesito ir a casa a estudiar. Respondí secamente. Mi mente ya estaba ocupada con las preguntas del examen. Hace un momento un análisis cruzó por mi mente. Y estaba deseando sacar mis notas. Pero por desgracia, no era el momento adecuado. ¿Crees que puedes irte? Aunque no fueras tú. Me has dado asco desde hace mucho tiempo, un parásito que vive a costa de la familia de Damien. Isabella se burló. Cada vez que pienso en compartir la misma escuela con alguien como tú. Me da asco. Este lugar no es para alguien como tú. Un plebeyo. La gente a nuestro alrededor se rió disimuladamente. Y observé a la multitud, observando mentalmente sus rostros. Empezaron a arremangarse. Preparándose para la pelea. Me mordí los dientes. Recordando cómo me habían golpeado en mi vida anterior, dejándome con moretones por todas partes y apenas pudiendo levantarme de la cama. Si la situación se agravara hoy, no los dejaría ir sin consecuencias. Mientras me acorralaban, Isabella ordenó, adelante. Dale una lección. Me burlé. Isabella. No te arrepientas de lo que hiciste hoy. No tengo miedo. Ni siquiera si baja el Rey del Cielo. Gritó. Cuando se dio la señal. Me quedé atónito y aún así no pude esquivar algunos golpes. Pero al instante siguiente los atacantes gritaron y cayeron al suelo. Agarrándose los ojos. En una mano sostenía gas pimienta. Y en el otro una porra eléctrica. Apuntándolas a los atacantes. Con un grito feroz, declaré: vamos. Si tengo que arriesgar mi vida hoy, me aseguraré de que tú también lo lamentes. El gas pimienta llenó el aire. Y la gente detrás de mí retrocedió unos pasos, lo que me dio la oportunidad de escapar rápidamente. Me persiguieron. Pero entonces, justo adelante vi a un profesor acercándose. Vio el alboroto y gritó: ¿qué hacen? Los que me perseguían se dieron la vuelta y corrieron hacia el otro lado. Respiraban con dificultad. Le di las gracias al profesor. Este se aseguró de que no me hubiera lastimado antes de soltar un suspiro de alivio. Se giró hacia los demás.
diciendo: «Damien, será mejor que lleves a tu hermana a casa ahora». Fue entonces cuando me di cuenta de que Damien estaba detrás de la maestra. Aunque su expresión no era para nada tranquila, le hizo una reverencia y dijo: «Sí, profesor». Algo en su actitud me pareció extraño. Y justo cuando intentaba entenderlo, sus siguientes palabras me hicieron reír de frustración. Dijo: «Delante de la profesora. Serafina. ¿De verdad están peleando ahora?». Puse los ojos en blanco. Burlándose. «Hermano mayor. ¿No viste que era yo al que perseguían y acosaban? Eres mi hermano. ¿Y en vez de consolarme, me estás culpando? ¿Qué te pasa? Te vi sosteniendo un arma», dijo Damien con frialdad. En ese momento simplemente me di por vencido. Nunca fue realmente mi hermano. No como lo había imaginado. Levanté el gas pimienta y la porra. Respondí con sarcasmo. «Mi familia no me protege. Así que me protejo yo mismo». ¿Está tan mal tener herramientas de defensa personal? El rostro de Damien cambió de nuevo. Y añadí: «Oh. Espera. Ya no tengo familia. Y tampoco la necesito». «Estás haciendo un escándalo otra vez», murmuró. Lo ignoré. Me di la vuelta para irme a casa. En mi vida pasada, después de unirme a la familia de Damien, su actitud empezó a cambiar. Pensaba que solo causaba problemas, que me aliaba con forasteros en su contra. Pero yo siempre pensaba en él. Al final, solo conseguí convertirme en un alma olvidada. Morir de hambre. Al día siguiente el vídeo de Isabella haciéndome bullying se viralizó en internet. Causó un revuelo. La gente estaba furiosa por el acoso escolar generalizado y por el cruel comentario de Isabella sobre que los plebeyos no merecían asistir a la misma escuela. Estaban furiosos porque abusaba de su estatus para molestar a sus compañeros más débiles. Y la escuela intentó reprimirlo. Pero era demasiado grande para contenerlo. Incluso antiguas víctimas del acoso de Isabella dieron un paso al frente. Los internautas exigieron pruebas. Y mostraron fotos y vídeos de ellos mismos en unidades de cuidados intensivos. Con moretones por las agresiones de Isabella. Isabella no fue a la escuela esa semana. Probablemente estaba en casa. Intentando averiguar cómo manejar la situación. En mi vida pasada, Isabella había usado su estatus familiar como accionista de la escuela para intimidar a otros con impunidad. Siempre que algo salía mal, sobornaban a los involucrados y silenciaban a cualquiera que intentara luchar por la justicia. Pero no esta vez. Había invertido mis ganancias como escritor a tiempo parcial en impulsar esta historia, asegurándome de que recibiera una atención masiva. Esta vez el impacto fue enorme. Incluso llegó a las búsquedas más populares. Y el valor de las acciones del negocio familiar de Isabella se desplomó de la noche a la mañana. Sus productos fueron devueltos a granel. ¿Qué? Somos plebeyos. Y de todas formas, no se supone que compremos tus cosas. Fui a comprar productos locales. No me molesté en comprar nada de su marca. Menudo chiste. Incluso un bote de basura cuesta más de $100. Los socios etiquetados por los internautas empezaron a decir que tampoco trabajarían más con ellos. Todos guardaron silencio. Sin atreverme a hacer nada más. Una noche estuve estudiando hasta tarde. A punto de quedarme dormido, oí un llanto afuera. Me levanté. Abrí un poco las cortinas. Y vio a Isabella corriendo a buscar a Damien. Se arrojó directamente a sus brazos. ¡Guau! Damien. ¿Qué hago? Es culpa de tu hermana. Tienes que ayudarme a darle una lección. ¡Guau! Mi mamá me va a mandar al extranjero por un tiempo. ¿Qué hago? No quiero dejarte. Su voz, llena de suave tristeza, se oía tan clara en la quietud de la noche. Aunque hablaba en voz baja, la oí con claridad. La luz de la luna iluminaba el rostro jade de Damien. Pero su expresión era de impaciencia.
Su mirada fija y fija se dirigía al piso de arriba. Allí estaba la habitación de sus padres adoptivos, probablemente temía que lo descubrieran. Apartó a Isabella, que estaba a punto de besarlo, y le susurró suavemente. Keon. No vengas a buscarme por ahora. Isabella estaba furiosa. Su voz se alza furiosa. ¿Es por ella? Ahora que mi familia está en problemas. ¿Me tratas así? No. Por favor, escúchame, dijo Damien tapándole la boca con la mano. Pero Isabella, acostumbrada a salirse con la suya, no le importaba. Inmediatamente empezó a gritar cosas crueles. Damien, como enfurecido, le dio una bofetada. Los ojos de Isabella estaban llenos de incredulidad. Su boca estaba ligeramente abierta. Lágrimas como perlas rodaban por su rostro mientras se cubría la mejilla y se marchaba. Desde el balcón observé cómo Isabella publicaba furiosa un montón de actualizaciones. Probablemente pensando que Damien lo haría. Como antes. Le compré un montón de cosas para disculparse. Pero quizá esta vez su plan fracasó. Damien pasaba cada vez más tiempo estudiando en la escuela, y ella no le importaba en absoluto. Su temperamento se había vuelto más volátil. Incluso podía oír cómo se lanzaban cosas al lado mientras yo estaba en mi habitación, trabajando en mis preguntas de repaso. Quizás empezaba a darse cuenta de que su mente no era tan aguda como antes. O de que había perdido la capacidad de hojear los libros. Incluso cuando el profesor pasaba lista en clase. No pudo responder. Los estudiantes a su alrededor comenzaron a mirarlo con extrañeza. Algunos incluso dijeron: Oye, ¿no era el mejor estudiante? Antes se veía impresionante. Pero ahora ni siquiera puede seguirle el ritmo. Supongo que todos esos primeros puestos fueron solo trampa. Sí. Nunca lo habíamos visto estudiando. Pasó los exámenes rápidamente. Memorizándolo todo en un instante. Damien no pudo más. Se peleó con esos tipos enseguida. Sigues diciendo tonterías. No hice trampa. Su arrebato de locura ahuyentó a los demás estudiantes. El tipo que lo había provocado antes se levantó lentamente, limpiándose la sangre de la comisura de la boca. Y se burló. Lo escuché desde el examen de este mes. Todas las salas de examen tendrán cámaras para evitar trampas. Veremos si realmente puedes mejorar tus calificaciones, Damien. Desafiante. Respondió. No te tengo miedo. No me importan las cámaras. Seguiré siendo el número 1. El chico sonrió aún más. Bien, entonces. Hagamos una apuesta. Si no consigues el primer puesto en el examen mensual. Entonces, si no quedas entre los 10 primeros, correrás desnudo por la pista y gritarás: pero eres un idiota. Los estudiantes, ansioso por el drama, empezó a incitarlos. Damien apretó los dientes y respondió: Bien. Si entro en el top 10, correrás desnudo y gritarás que eres un perro. El chico se fue con una despedida. No te tengo miedo. Y silbó al salir del aula. Pero una semana antes del examen, Isabella tuvo un accidente de coche y fue ingresada de urgencia en cuidados intensivos. Sin señales de despertar. Cuando escuché la noticia, me sorprendí un poco. En mi vida pasada, encontré a Isabella siendo arrastrada a un callejón estrecho por unos hombres altos y de aspecto rudo. Isabella forcejeó sin descanso. Pero la fuerza de una chica no podía vencer a un hombre. Y mucho menos a un grupo de ellos. Kian. Me lo prometiste. Si cuido de esas tías que no te gustan, serás mi novia. Ha pasado tanto tiempo. ¿Por qué no has accedido aún? Me escondí a lo lejos y oí al hombre que lideraba el grupo agarrar a Isabella por los hombros. Pero Isabella le dio una bofetada fuerte. Con cara de disgusto, dijo: ¿Quién te crees que eres? ¿Ser mi novia? No te lo mereces. El rostro del hombre se ensombreció. Y gruñó. Entonces veré si aún te merezco después de hoy.
El otro hombre detrás de él rió lascivamente. Isabella palideció mientras se cubría el pecho para protegerse. ¿Qué quieres? En el siguiente instante. Por mucho que Isabella se resistiera, no hicieron nada para detenerla. Sus gritos se mezclaban con el sonido de su ropa rasgándose. Había llamado a la policía. Pero mientras esperaba ansiosamente no oí ninguna sirena. Finalmente Jadin cumplió mi deseo. Me armé de valor para gritar que venía la policía. Los hombres se detuvieron de inmediato. Pero cuando las sirenas seguían sin llegar, se dieron cuenta de que los había engañado. Enfadado, Jadin cumplió mi deseo. Se acercaron. Y corrí tan rápido como pude. La escuela estaba cerca. Y algunos estudiantes y profesores aún estaban allí. No tuve más remedio que pedir ayuda. Al final, Isabella se salvó. Aunque su ropa estaba rasgada, con moretones y manchas de sangre en su piel. Se convirtió en el tema de conversación de toda la escuela. Y sin ningún prestigio, me echó la culpa de todo. Me acusó de alertar a la profesora y a los alumnos. De haber hecho pública su apariencia desaliñada mientras la sacaban a rastras del callejón. Fue directamente a ver a Damien. Me señaló como la culpable. Pero Damien la rechazó. Vio las marcas en el cuerpo de Isabella. Y la miró con disgusto. Isabella captó esa mirada y salió corriendo enojada. Pero mientras corría, un coche dobló la esquina a toda velocidad y la atropelló. Murió en el acto. Damien. Sin embargo, me echó toda la culpa. Tergiversaron la verdad y me hicieron responsable de todo. En mi vida pasada, Damien había sido el orgullo de la escuela. Con excelentes calificaciones y numerosos premios para la escuela. Así que cuando habló, todos le creyeron. Aunque algunos estaban ahí para defenderme. Pero esas personas desaparecieron misteriosamente después. Nunca entendí por qué las cosas resultaron así. Pero ahora sí. Damien haría cualquier cosa por su futuro. Por primera vez me sentí asqueado. Pasé media hora vomitando en el baño. Más tarde me enteré de que Isabella se preparaba para irse al extranjero. Incapaz de soltar a Damien, se acercó a preguntarle si la esperaría. Vio un destello de desdén en sus ojos. Y con el corazón roto, se cubrió la cara y se dio la vuelta para irse, solo para ser atropellada por un coche que apareció de repente. En esta vida. Porque la madre de Isabella la había mantenido en casa. Ya extrañaba el momento en que esos hombres de pelo rubio la acosaban. Pero aún así no podía escapar del destino de ser atropellada. Al menos. Esta vez no murió en el acto. Después de ordenar mis pensamientos. Regresé a mis estudios. Sabía que tenía que forjar mi propio camino. El día que se publicaron los resultados del segundo examen mensual. Damien estaba acorralado en la puerta del aula. El estudiante que lo provocó fue Ethan. El mejor estudiante de la escuela. Damien le había dado asco durante mucho tiempo. Con un grupo de personas detrás de él. Ethan dijo en tono burlón. Oye. ¿A dónde vas corriendo? Perdiste el bate. Ve al parque y corre. Llámate idiota. Inmediatamente. Todos a tu alrededor empezaron a reír y a burlarse. Lo vi. En un instante Damien había caído al puesto 50, lejos de Ethan, el último del top 10. Su rostro se puso rojo de ira. Tenía las manos tan apretadas que temblaban. Sus ojos estaban fijos en Ethan. Rechinando los dientes. Pero no pronunció palabra. Damien había hecho la apuesta delante de todos. Pero ahora. Mientras permanecía en silencio, Ethan se burló con desprecio. ¿Por qué me miras con esa mirada? Claramente no tienes la habilidad. Parece que hiciste trampa. Con las cámaras puestas. Bajaste tus notas. Probablemente eres peor que esa chica sentada en la esquina. Al menos ella se esfuerza y obtiene resultados. Me quedé paralizada por un instante cuando Ethan me miró. Al segundo siguiente Damien lo adelantó. Su hombro golpeó a Ethan.
Ethan se rió y gritó, «Hola a todos. Ven a ver. Nuestro antiguo orgullo de la escuela ahora me llama idiota». Pero en lugar de ir al patio a cumplir su promesa, Damien se fue a beber. Su padre hacía tiempo que había perdido toda esperanza en él. Solo le daba una paga mensual. Y aparte de eso, no le mostró ninguna bondad. En cuanto a la madre de Damien, ella estaba indefensa. Damien vino a mí, buscando calor. Con los ojos rojos dijo, «Serafina, eres todo lo que me queda». Mirando su cara patética, le di una bofetada fuerte y murmuré con frialdad, «Vete». Vi el dolor en sus ojos. Y me irritó. Cerré la puerta de golpe, despojándome de él. Gracias a mi estudio incansable, logré entrar en una buena facultad de medicina. Quería ser médico. Mientras tanto, la arrogancia temprana de Damien. Mi suerte me ayudó. Le impidió estudiar en serio por mucho que se esforzara en la segunda mitad del semestre. Apenas logró entrar a una escuela de segunda categoría. El padre de Damien, avergonzado, quería que estudiara en el extranjero y perfeccionara su currículum antes de regresar. Después de los exámenes de admisión a la universidad, rechacé el apoyo de la familia de Damien y decidí mudarme a otra ciudad para trabajar y estudiar por mi cuenta. Me gané la matrícula. El día que hice las maletas y me fui, la madre de Damien estaba llorando. «¿No quieres dejarme ir? No somos incapaces de apoyarte. Pero te vas a otra ciudad. Todavía podemos ayudarte a terminar la universidad», suplicó. El padre de Damien no lo soportó. Se quedó a mi lado e intentó convencerme. Pero yo también lo rechacé. Sabían que era porque Damien y yo habíamos cortado completamente los lazos. En aquel entonces Damien le había agarrado la mano a su padre y me había señalado, diciendo, «¿Podemos traerla? Será mi hermana». Prometí cuidarla. Pero después él no me cuidó en absoluto. En cambio, me habló mal de sus padres. Me echó la culpa de sus propios errores. Las personas somos criaturas emocionales. Lo tuve claro. Cuando el padre de Damien vio que ya había tomado una decisión, suspiró y me siguió a regañadientes. Al subir al taxi, vi a Damien de pie en el balcón de arriba, observándome. Ni siquiera me molesté en levantar la vista. Durante mis 4 años de universidad, estuve ocupado escribiendo a tiempo parcial. Estudios y experimentos. Finalmente nos dirigimos hacia Tel Beisai. Mi esfuerzo dio sus frutos. Conseguí una beca. Así que ya no necesitaba trabajar y pude dedicarme por completo a la medicina. Después de graduarme me convertí en cirujano en 10 años. Regresé a mi alma mater. Y la madre de Damien me llamaba a menudo para que fuera a cenar. Pero yo siempre me negaba, alegando problemas de trabajo. Sin embargo, todavía les enviaba regalos cada día festivo. Un día, acababa de salir del quirófano cuando un colega me dijo que había buenas noticias en mi consultorio. Acababa de terminar una cirugía de 8 horas. Estaba demasiado cansado para preocuparme. ¿Qué buenas noticias podrían importar ahora que siento que me voy a desmayar? ¿Te acuerdas de Fénix? ¿El que salió del hospital hace 2 años? Estaba paralizado. Pero ahora puede ponerse de pie gracias a tu cirugía. Ha venido a agradecerte con una pancarta. Inmediatamente. Me animé y corrí a la oficina. Detrás de mí, mi colega bromeaba. ¿Sigues quejándote del cansancio? Mira, mira. Un paciente te trae una pancarta. Y de repente estás lleno de energía. En la oficina. Un frágil fénix estaba de pie junto a mi escritorio. Sostenía una pancarta roja. Me sonrió y dijo, «Doctor Serafina, muchísimas gracias. Si no fuera por tu habilidad y determinación, probablemente pasaría mi vida en silla de ruedas». Ayudé a su esposa, quien estaba casi arrodillada en agradecimiento. Se puso de pie y dijo, «No. Gracias. Este es mi trabajo como profesional médico.
Lo recordé. Incluso cuando el cuerpo de Fénix estaba destrozado. Había compartido conmigo un mísero plato de gachas en mi vida pasada. Incluso cuando Damien buscó venganza y me destrozó los dedos. Fénix me ayudó. Así que me hice médico para sanarlo. Para que volviera a ponerse de pie. Más tarde, Isabella, que había quedado paralizada y vivía en el piso de arriba, falleció. Ese mismo día, vi rostros conocidos. Damien estaba cabizbajo. Se quedó a un lado humildemente. Quería echarle un último vistazo a Isabella. Pero su madre lo vio y llamó a los guardaespaldas para que lo ahuyentaran. Damien se protegió la cabeza. Y cuando sus ojos se encontraron con los míos, huyó presa del pánico. Al mirarlo, no sentí nada. Ninguna emoción. Sin repercusiones. Tras el regreso de Damien del extranjero, su reputación quedó hecha pedazos. El padre de Damien se enfureció al enterarse de que Damien había pasado su tiempo en el extranjero buscando mujeres y relacionándose con ellas. Le cortó todas las tarjetas de crédito y lo dejó a su suerte. Incluso lo expulsó del negocio familiar. Oí que ya nadie quería contratarlo. Temían que se convirtiera en el hazmerreír de toda la ciudad. Cuando renací, mi padre, que ganaba 3 millones al año, me compró un Anfu que solo costaba 50 yuanes. Mi madre, que no soportaba desprenderse del dinero, montó en cólera. ¿Para qué comprar un Anfu tan bien ajustado? Te quedará pequeño enseguida. ¿De verdad que no sabes administrar el dinero? Devuélvelo ahora mismo. Entonces salió. Como si cambiara de cara. Mi madre sonrió y empezó a mostrarse tímida con mi padre. Después de devolverlo, ¿puedo tomar un Starbucks?, dije con desdén. Con un movimiento rápido. Tiró toda su colección de bolsos Chanel al suelo. Deja de hacerte el pobre. Devuelve todos tus bolsos Chanel primero. Y luego podemos hablar de devolver el Anfu. En mi vida pasada, me encantaba este Anfu. Pero cuando mi madre insistió en devolverlo, yo por primera vez, le rogué que me lo dejara conservar. ¿Qué dijo mi madre entonces? Verity, te aidin faux celles blances. No te he comprado ni una sola prenda nueva en más de 10 años. Para esta familia. Si no hubiera ahorrado hasta el último centavo, ni siquiera podríamos comprar una casa. Tu padre estaría durmiendo en la calle. Debes entender mis intenciones. Todo lo que hago es por tu bien. Como una niña. Aunque me rompió el corazón, no podía arriesgar el bienestar de nuestra familia. Así que obedientemente devolví el Anfu. De camino al regreso, mi padre me hizo una pregunta. Verity. Si le pido el divorcio a tu madre, ¿querrías quedarte conmigo o con ella? Grité de inmediato. Más fuerte. No quiero que te divorcies. Porque mi madre ya me lo había ensayado. He estado con tu padre desde la nada hasta la grandeza. Sacrificándolo todo. Si tu padre quiere el divorcio, es un sinvergüenza. Todos lo maldecirán. Si hay madrastra, habrá padrastro. Tu vida estará arruinada. Así que si tu padre alguna vez quiere divorciarse de mí, debes luchar con todas tus fuerzas para detenerlo. Porque después del divorcio, estaré bien. Mi calidad de vida mejorará. Pero terminarás siendo un hijo no deseado. Al verme llorar tan lastimosamente, mi padre solo pudo sonreír con amargura y no volver a mencionar el divorcio. Muchos años después comencé a despertar. Tras incontables discusiones con mi madre. Finalmente se dio cuenta de que no podía controlarme. Pero para entonces mi padre había fallecido por depresión. Mi madre se llevó toda la fortuna familiar y regresó a su pueblo natal. Les dijo a sus parientes que quien la apoyara en su vejez heredaría todos sus bienes. Porque mi madre tenía casi 28 millones de yuanes ahorrados. Pasó sus últimos años rodeada de adoración. Mientras tanto, mi vida se debatía entre el resentimiento y la sanación. Cambiando constantemente entre ambos extremos. Cuando volví a abrir los ojos, mi madre me obligaba una vez más a devolver el Anfu. Magnus. Toma Verity y devuelve ese Anfu ahora. Date prisa. ¿Por qué es tan difícil devolver una prenda?
¿No te puedes comunicar? Estaba absorto en mis pensamientos. Y durante ese tiempo mi madre probablemente pensó que me estaba revelando. Así que ahora. Cuando ella habló, frunció el ceño profundamente. Me burlé. ¿Para qué devolverla? De mi infancia. La mayoría de mi ropa la compré de segunda mano en Sianyu. Cada vez que mis compañeros de clase miraban mi ropa andrajosa y mal ajustada, me sentía humillado. Si no tenías dinero. Podría entenderlo. Pero vivimos en una casa con al menos 30 millones de yuanes. El padre de mi compañero de clase solo gana 5 yuanes al mes. Y le compra ropa nueva a su hijo cada temporada. Mi papá es vicepresidente. ¿Y me dices que debo devolver un anfu de 50 yuanes? En mi vida pasada. Mi madre me manipuló emocionalmente desde muy joven. Y nunca me atreví a desafiarla hasta que desperté. Al escuchar mis palabras. Mi madre gimió con incredulidad. Como si le hubiera caído un rayo. Pero se recuperó rápidamente. Se ajustó las gafas. Se cruzó de brazos. Y dijo. Tu padre gana mucho. ¿Y qué? La casa y el coche se compraron solo porque ahorré cada centavo. Desde que eras joven. Te he enseñado que la vida debería ser cuestión de ahorrar. Gasta solo lo necesario. Y no malgastes ni un céntimo. Casi me parto de la risa. Así que puedes gastarte 38 yuanes en un frappuccino. ¿Pero no puedo comprarme un vestido de 50 yuanes? Sin dudarlo. Mi madre asintió. Sí. Si no tomo café. Me duele la cabeza. El café me calma el dolor de cabeza. Mientras tú ya tienes 2 mudas de ropa para la temporada. ¿Para qué necesitas otro? Y entonces enfatizó. Con las manos extendidas. De verdad que no lo entiendo. Quizás al ver la expresión cada vez más sombría de mi padre, mi madre se tranquilizó un poco. De hecho. Ese anfu no te queda bien. Si obedeces y lo devuelves, mañana te llevaré al centro comercial a comprar otra cosa. Me burlé fríamente y suspiré. Mi madre insistía en devolver el anfu para afirmar su autoridad en la familia. Quería que lo recordara. Aunque el dinero no era suyo. Lo que yo usaba y comía solo le correspondía a ella. Se lo señalé sin rodeos. Mamá, has cumplido mi obsesión. ¿Quieres devolver el anfu porque papá me lo compró sin consultarte? ¿Verdad? Porque tomó la decisión en privado. Y ahora estás enfadada. ¿Así que quieres que te lo devuelva? En nuestra familia siempre había existido un fenómeno extraño, cada centavo gastado tenía que ser aprobado por mi madre. Al principio, mi padre se rebeló y luchó. Pero como sus padres fallecieron antes de casarse. Yo era su única familia que le quedaba. Además de mi madre. Así que tras innumerables discusiones y silencios. Mi padre decidió ceder por mí. Por la familia. Finalmente. Esto llevó a una situación extrema, un vicepresidente que ganaba 3 millones al año ni siquiera tenía derecho a gastar 50 yuanes. En mi vida pasada, la pregunta de mi padre sobre el divorcio cuando devolvimos el anfu debió ser su punto de quiebre. Pero debido a mi reacción violenta. Mi padre finalmente se rindió. Esta vez, me aseguraría de que mi padre decidiera divorciarse lo antes posible. Mi padre miró a mi madre con una mirada interrogativa, como si esperara su respuesta. Mi madre rompió a llorar de inmediato. No, Verity. ¿Cómo puedes pensar eso de mí? Soy ama de casa a tiempo completo. Trabajo incansablemente para esta familia. Dediqué mi corazón y alma a criarlos a ambos. Y este es el resultado, me han hecho daño. Me siento muy agraviado. Esas mismas palabras de siempre. Casi me salen callos en los oídos de tanto oírlas en mi vida pasada. Por ejemplo. He sacrificado tanto por ti. Y ni siquiera puedes respetarme por algo tan pequeño. Hago esto porque te amo. Si no te amara, ¿por qué me importarías? Sé bueno. Todo esto es para ti. Mamá no querrá nada. Si termino de comer primero.
Ella dirá, ¿por qué? ¿De verdad no le dejas nada a tu madre? Debo ser un fracaso como madre. Si me resisto aunque sea un poco. Pasa de gritarme en un saco a desplomarse en la cama en el siguiente. Llama a su familia cada semana para decir que la estoy acosando. Lo que me pide que diga ahora no es nada comparado con lo que me ha hecho pasar. Después de llorar un rato intentó hablar con papá, pero él la ignoró. Empezó a secarse las lágrimas y a tirar pañuelos por todas partes. Por este vestido. Me han tratado así. ¿No ves cómo me siento? Te lo preguntaré una última vez. Y quiero una respuesta clara, ¿puedo devolver este vestido? Mantuve la calma. Me giré. Y entré en la habitación de mi mamá. Agarré todos sus bolsos Chanel del armario y los tiré al suelo con todas mis fuerzas. ¿Devolver qué? Puedes devolver todos tus bolsos Chanel primero. Sus pupilas se dilataron al instante. Como si no pudiera creer lo que decía. Bien. Así que no lo vas a devolver. Sin darle oportunidad de responder, agarré un cuchillo de fruta de la mesa y lo corté en las bolsas más caras. Si no lo vas a devolver, no esperes quedártelo. La máscara que mi madre usó durante tanto tiempo finalmente se rompió. Empezó a gritar. ¿Sabes cuánto cuestan estas bolsas? Parpadeé. Fingiendo inocencia. Aunque los reconozco como Chanel. Deben ser muy caros. Pero mamá. Eres tan ahorrativo que ni siquiera me compras un anfu de $50. Así que deben ser falsos. Mamá estaba jadeando. Me señalabas tú. Tú. Sabía exactamente lo que quería decir. Quería decir que esas bolsas valían entre 300 y 400.000. Pero al decirlo sabía que su padre sin duda la cuestionaría. ¿Por qué sería tan ahorrativa y aún así, tener un armario lleno de bolsos de diseñador? ¿No parece que solo exige que los demás sean ahorrativos mientras ella misma gasta con derroche? Mamá, que tiene una personalidad narcisista y performativa. Me aterraba que papá se diera cuenta de esto. Así que se tragó sus palabras. Agarró sus maletas. Y salió corriendo a repararlas. Papá suspiró aliviado. Y después de un buen rato por fin pareció relajarse. Tras recuperar el aliento hizo la misma pregunta que había hecho en una vida pasada, Verity. Si me separara de tu madre, ¿querrías quedarte conmigo o ir con ella? Sonreí. Lista para responder. De repente recordé algo muy importante. Pronto dejé escapar un suspiro. Mamá me llevaría a participar en un espectáculo de variedades. Mamá 5 tiene una amiga de la infancia que se llama Serafina. ¿Por qué es tan hermosa? Un agente la descubrió durante la universidad para hacer anuncios. Esto la llevó a la industria del entretenimiento. Más tarde, se casó con un fotógrafo que conoció en el set. Por otro lado, mamá. Poco después de graduarme de la universidad, conocí a mi padre en el trabajo. Tras medio año persiguiéndolo intensamente. Papá finalmente cedió. Después de que mamá me tuvo, papá fue ascendido a vicepresidente. Empezó a quejarse con todo el mundo de lo dura que era su vida y de lo mucho que había soportado. Su madre siempre se presentaba como la mujer atrapada en casa. Anhelando trabajar, pero atrapada en el caos de la vida familiar. Muchas mujeres se identificaron con esto. Serafina Ante fue una de ellas. Siempre fue sincera y paciente al aconsejar a mi madre, e incluso le dio una oportunidad laboral invaluable. Tras años de arduo trabajo, el esposo de Serafina Ante formó su propio equipo y comenzó a producir programas de variedades de forma independiente. Recientemente, planeó un programa de variedades en vivo llamado Queridos Estudios en el extranjero. Buscaban 4 parejas de madres e hijos para viajar por el país durante el verano. Explorarían la relación entre padres e hijos. 2 parejas de famosos. 2 parejas de gente común. Los famosos ya habían sido elegidos. Con Serafina Ante trayendo a su hijo y una actriz de renombre trayendo a su hija. Serafina Ante le rogó a su esposo durante mucho tiempo antes de finalmente conseguirle a su mamá una olla común y corriente.
Pero mamá aprovechó la oportunidad para insinuar en mi transmisión que papá era un desagradecido y que debería divorciarse de ella. Su pareja de toda la vida le daba guerra. Esto provocó que su padre fuera atacado en línea y casi perdiera su trabajo. Lo peor fue que su madre empezó a traicionar a Serafina Ante. Reveló ante las cámaras intencionalmente y de forma casual muchos de los escándalos pasados de Serafina Ante durante sus años escolares, acoso escolar, monado lutay y una vida privada caótica. Robo de dinero. Esta imagen negativa no solo provocó que Serafina Ante perdiera todos sus contratos de patrocinio, sino que también la dejó con una indemnización cuantiosa. Sus fans la abandonaron por completo. Incluso su esposo sufrió boicots en línea. Al final, Serafina Ante y su familia no tuvieron más remedio que emigrar al extranjero y empezar de cero. Aunque no pasé mucho tiempo con Serafina Ante en mi vida pasada, me di cuenta de que era una persona genuinamente bondadosa. Algunas de las pocas prendas nuevas que tenía y algunos juguetes auténticos fueron regalos de ella. Así que en esta vida, además de limpiar el nombre de papá, estoy decidido a proteger a Serafina Ante y arrancarle la sonrisa hipócrita a mamá. Papá seguía esperando pacientemente mi respuesta. Dije: ¿en serio, papá? ¿Podrías darme un tiempo para pensarlo? Asintió. Su voz denotaba culpa. Todos estos años. He estado aguantando todo para mantener unida a esta familia. Pero ahora me doy cuenta de que ni siquiera protegí a mi propia hija por el bien de esta supuesta familia. Dariti. Lo siento. Negué con la cabeza. Estaba a punto de hablar. De repente se oyó un fuerte clic en la puerta principal. Entonces llegó la voz emocionada de mamá. No se parecía en nada a la que casi se había vuelto loca momentos antes. Serafina me acababa de llamar y nos invitó a participar en el espectáculo de variedades para padres e hijos. ¡Guau! ¿De verdad estoy a punto de volverme famosa? Mamá me contó rápidamente todo lo que Serafina le había contado por teléfono. Después de escucharlo, la primera reacción de papá fue preguntarme, igual que en mi vida pasada, ¿quieres ir? En mi vida pasada, no quería ir. Después de todo, tener que soportar la constante frivolidad de mamá me dejó con un profundo sentimiento de inferioridad. Pero después de que me negué, mamá pareció respetar mi decisión. Pero desde esa noche en adelante, se quedó en la sala, sin dormir nada. Suspiró con fuerza, haciéndose la muerta. Cuando se acercaba la fecha límite y yo seguía sin mostrar interés en ir, mamá perdió por completo el control de sus emociones. Lloró y gritó. Por ti, por haber cumplido mi obsesión. Y por tu papá. Dejé un gran trabajo. Ahora soy muy capaz. Por fin tengo la oportunidad de trabajar. ¿Y aún quieres llevarme? ¿Quieres que me arrodille ante ti para que te vayas? Mientras hablaba, empezó a arrodillarse lentamente frente a mí. Ver a mi madre arrodillada fue un shock abrumador para mi joven mente. El miedo que sentí en ese momento fue indescriptible. En pánico, acepté apresuradamente grabar el programa. Esta vez decidí que primero la haría enfadar muchísimo. Entonces aceptó ir al programa. Pero bajó la guardia. Volví a mi habitual actitud sumisa. Justo cuando estaba a punto de darle mi respuesta a Serafina, mi madre volvió a llorar con su habitual rabieta. Y amenazas de suicidio. Finalmente, habiendo cumplido mi deseo, acepté ir al espectáculo. Todo esto quedó grabado en secreto en mi teléfono, escondido en un rincón. Un mes después, el programa Queridos Estudios en el extranjero comenzó oficialmente su transmisión en vivo. Lo más destacado fue que, además de una sola cámara, usé la transmisión en vivo. Ni el personal ni los invitados podían traer sus teléfonos. Para evitar que los invitados los introdujeran a escondidas entre el personal, el programa gastó mucho dinero en instalar dispositivos de bloqueo de señal. Esto significaba que, durante la transmisión en vivo, el público podía ver la transmisión en tiempo real y comentar. Sin embargo, los invitados y el personal no tenían acceso a Internet. Tuvimos que esperar a que terminara el programa de 20 episodios para poder conectarnos y ver los comentarios. Por eso, tras la escandalosa revelación de mi madre,
La tía Serafina no pudo aclarar las cosas de inmediato. Para cuando terminó el programa, el frenesí mediático ya había comenzado. Y a nadie le importaba ya la verdad. Fuimos a Zacucengada, nuestro primer destino. Caminar por la selva. Durante nuestra primera reunión, las 4 familias se mostraron educadas, pero reservadas. Después de 2 días, todos empezamos a conocernos mejor. Al final del viaje, regresamos a la casa de huéspedes donde se alojaban las 4 familias. Había una última tarea para la noche. Los 4 niños. 2 niñas y 2 niños. Se les encargó preparar la cena a sus madres con los ingredientes que les proporcionó el programa. Todos estaban en 3º o 4º grado, aunque eran torpes y desorganizados. Trabajaron juntos y lograron preparar una cena sencilla. En cuanto mi madre dio el primer bocado, las lágrimas le corrieron inesperadamente por la cara. La cámara se acercó rápidamente para un primer plano. La mesa antes animada quedó en silencio. Todos intercambiaron miradas confusas. Y Ansuera Fina le entregó rápidamente un pañuelo. Mi madre se secó las lágrimas y de repente volvió a sonreír. Lo siento. Soy muy sensible. Es la primera vez que como algo preparado por mi hija. Y me conmovió mucho. Después de que mi madre habló, los demás respondieron con comentarios corteses al ver su indiferencia. Mi madre dejó los palillos y dejó de comer. ¿Sabes? Todas las tareas de la casa las hago yo sola. Es la primera vez que alguien me cocina. Y me hizo muy feliz. Habló con entusiasmo. Probablemente para enfatizar su propia felicidad. Su tono exagerado atrajo la atención de todos. En ese momento, otro invitado. Una madre llamada Sengsu. Habló. Delila. ¿No ayudas con las tareas de la casa? Mi madre hizo un gesto de desdén con la mano. No lo dejo. Quiero que las manos de mi marido se usen para firmar contratos. No por fregar el suelo. Sengsu sonrió torpemente y no respondió. Después de tragar su comida. Liuin habló. Delila, siento que de verdad amas a tu esposo. Este tema era más propio de mi madre. Empezó a hablar sin parar de lo pobre que era mi padre antes del matrimonio. Lo había mantenido sin recursos. Ahorrando cada centavo para comprar una casa. Durante 10 años no compró ni una sola prenda de ropa nueva. Había sido madre a tiempo completo durante más de 10 años. Perdiéndose por completo en el proceso. En su vida, mi padre ocupó el 99% de la importancia. Y yo solo tomé 1. Ahora, por la presión. Su figura ha cambiado. Y mi padre ha empezado a sentirse un poco insatisfecho con ella. Mientras hablaba, mi mamá se atragantó de nuevo. La tía Serapina le dio otro pañuelo. Y después se secó las lágrimas. Lo tiró al suelo con naturalidad. De hecho, casi con seguridad. Lo que mi madre decía ahora era solo una precaución para el público. Dentro de un rato. Durante la entrevista en solitario que organizó el equipo del programa, mamá lo dejaba hecho polvo. Porque justo antes de irnos, papá tuvo una conversación seria con mamá. Esperaba que ella aprovechara este viaje para considerar seriamente su relación y si podía continuar. Si ella quería continuar. Esperaba que ambas partes pudieran hacer cambios. ¡Qué palabras tan sinceras! Sin embargo, mamá lo interpretó como que papá la amenazaba con el divorcio. En la vida pasada. Dijo esto durante su entrevista en solitario. Justo ahora. Mi hija estaba presente. Y para protegerla, no me atreví a decir la verdad. En realidad, mi esposo ha estado usando el trabajo como excusa para llegar tarde a casa. Esta vez, mientras yo estoy trabajando. Me pidió el divorcio. Quizás para cuando se estrene el programa, ya me habrán entregado los papeles. 2 forasteros. Parecía un hombre desalmado que había amasado una fortuna, una banda y su fiel esposa. Esa noche. La información de papá fue expuesta. Mucha gente envió mensajes criticándolo por ser desagradecido.
Algunos incluso dejaron comentarios en la cuenta oficial de Beibiao de su empresa, exigiendo su despido. Durante ese tiempo, papá sufrió acoso en línea hasta el punto de casi deprimirse. 11. Igual que la trayectoria de la vida pasada. Después de cenar, el equipo de dirección comenzó las entrevistas individuales. Media hora después, mi madre salió de la sala de entrevistas con las mejillas surcadas de lágrimas. Me miró fijamente. Le sonreí. Y luego entré. El anfitrión me hizo algunas preguntas rutinarias. Y las repasé con voz entrecortada. No fue hasta que me preguntó, ¿quién pasa más tiempo contigo en casa? Me puse colorada. Me mostré tímido a propósito. Bajé la cabeza y dije en voz baja: Mamá. El anfitrión. Al ver mi expresión, inmediatamente sentí que algo andaba mal. Y rápidamente le di seguimiento. Verity, que todo bien. No tienes que ponerte tan nervioso. Simplemente di lo que tengas en mente. ¿En serio? ¿Puedo decir lo que sea? Por supuesto. Pero algunas preguntas. Mi mamá me pidió que ensayara en casa. Dijo que si no respondía como me dijo. El esposo de la tía Serafina nos hacía pagar un dineral. Cuando dije eso, sorprendió incluso al anfitrión con experiencia. ¿Tu mamá te hizo ensayar en casa? ¿Qué ensayaste? Asentí. Sí. En resumen. Si es algo bueno. Se supone que debo decir que es de mamá. Si es malo, digo que es de papá. El anfitrión habló con dulzura. Verity, la tía cree que eres una niña honesta. Ahora, cuando te hice preguntas, ¿podrías expresar tus verdaderos sentimientos? Dudé un momento, pero aún así asentí. El anfitrión preguntó, hoy. No les dejamos cocinar a sus hijos porque queríamos que experimentaran lo duro que trabajan las mamás. Quizás tu mamá trabaja todo el día. Luego llega a casa y aún así tiene que cocinarte. No es fácil. Asentí en respuesta. Mi mamá es madre a tiempo completo. Trabaja muy duro. Aunque no tiene trabajo y tiene una empleada doméstica que cocina y limpia en casa, sigue trabajando muy duro. A menudo se queda despierta hasta las 3 o 4 de la mañana. Y al día siguiente, aunque esté agotada, me sigue cuidando. El anfitrión preguntó, tu mamá acaba de decir que no ha comprado ropa en 10 años. ¿Te la compra? Negué con la cabeza. La verdad. Mi mamá no ha comprado ropa en 10 años. Simplemente no ha comprado sus marcas favoritas. ¿Cómo se llama? Chanel. Pero ha comprado más de 10 bolsos de esa marca. Pero sí. Mi mamá es muy ahorrativa. El anfitrión parecía intrigado. ¿Cómo se nota? El mes pasado. Mi papá me compró un anfu de 50 yuanes. Pero mi mamá vio que me quedaba demasiado bien. Así que lo devolvió. ¿No es bueno que me quede bien? A mi mamá le gusta comprarme una talla más grande para que pueda usarlo un año más. La talla del anfitrión se amplió. Oí que tu papá es ejecutivo en una empresa. Y a tu familia le debería ir bastante bien. ¿Cómo puede tu madre pensar así? Lo pensé un momento y respondí, quizás sea porque tiene conciencia ambiental. Mucha de mi ropa es de segunda mano. O me la regalaron. ¿Y entonces por qué no te la compra tu papá? Forcé una sonrisa. Todo el dinero de nuestra familia está en manos de mi mamá. Necesito su aprobación para comprar cualquier cosa. El anfitrión se quedó boquiabierto. Su rostro se congeló en un semicírculo. Como si incluso sus hijos se hubieran asfixiado por la repentina sorpresa. ¿En serio? A veces también pienso que mi mamá es un poco rara. Pregunté confundida. ¿Por qué? Aunque papá le haya dado todo el dinero. ¿Todavía le grita por no comprarle lo que quiere? Volví a mirar al anfitrión y le pregunté, tía, ¿cuánto cuesta eso? Quizás pueda usar mi dinero de año nuevo para comprárselo a mamá. De lo contrario. Cada vez que llega su cumpleaños, llora con mucha tristeza. Pero nada de esto es culpa de mi mamá.
¿Es porque papá no la quiere?, preguntó el anfitrión. ¿Por qué crees que tu papá no quiere a tu mamá? Mi mamá dijo, aunque todo el dinero esté en sus manos. Si papá de verdad la quisiera, él encontraría la manera de comprarle lo que quiere. Si no lo hace, significa que no le importa. Justo cuando la expresión del presentador estaba a punto de desmoronarse por completo, la entrevista terminó. Cuando regresé a la sala, mamá jugueteaba triunfalmente con sus gafas. Debió pensar que la opinión pública ya estaba juzgando a papá. 12. Nuestra segunda parada fue Gansu, where we experienced the Silk Road's cultural arts. We visited the Zhang Jidanxia. Went to the Jiangeu Pass. Camellos robados en el desierto. Nuestra última parada fue la Academia de Dunhuang, donde tuvimos una experiencia inmersiva en la creación de pinturas con ladrillos de barro. La última tarea de hoy fue que los niños hicieran papel con ladrillos de barro y luego dibujaran a su mamá ideal. En mi vida pasada, dibujé a mi mamá como excepcionalmente hermosa para ganarme su favor. Como dibujaba desde pequeña y tenía un buen sentido del arte, terminé dibujándola más hermosamente que la hija de la actriz principal a la actriz. Mamá se rió y me preguntó: ¿qué es esto? ¿Por qué me dibujaste así? Mamá no es tan bonita, ¿verdad? En ese momento, dije falsamente: esta es mi idea de mamá. Se reía muchísimo. Su cara casi se partía de alegría. Esta vez decidí darle un retrato verdaderamente realista. 13. Las pinturas se revelaron una a una. Los 3 primeros fueron bastante buenos. Fui el último en presentar el mío. Mamá se dio cuenta de que la cámara la estaba enfocando y de inmediato esbozó una sonrisa amable, preparándose para recibir mi cuadro. El lienzo se abrió lentamente cuando su mirada se posó en mi pintura. Su sonrisa se congeló al instante. La cámara enfocó mi obra de arte. Era una pintura increíblemente realista. Mi madre, vestida en pijama, estaba recostada en el sofá, absorta en su teléfono. Su cabello sin lavar brillaba con aceite. Y sus ojos, a cara descubierta, parecía mucho más pequeña que cuando estaba maquillada. Tenía la nariz algo chata. Y su papada era apenas visible. Algunos niños vieron el retrato de mi madre y no pudieron evitar reírse a carcajadas. Los ojos de mi madre se llenaron de lágrimas al instante. Y se desataron sin control. Pero al instante siguiente forzó una sonrisa y empezó a reír. Está bien. Está bien. Resulta que, a los ojos de mi hijo, me veo así, tan descuidada. La tía Serafine le dio unas palmaditas suaves en la espalda. La niña aún es pequeña. Un destello de resentimiento cruzó los ojos de mi madre. Pero lo ocultaron rápidamente. Es mi hija más preciada. ¿Cómo podría enojarme con ella? Estoy demasiado conmovida. El cuadro de mi amor es el más bonito del mundo. Esa noche, durante la entrevista, mi madre lloraba desconsoladamente. Parecía muy afligida. Cuando me tocó a mí, el anfitrión parecía aturdido por el emotivo momento anterior. ¿Acaso mi mamá acaba de llorar mucho? Fui yo quien preguntó primero. El anfitrión no respondió directamente, pero me lo devolvió con suavidad. ¿Cómo lo supiste, Darity? Porque mi mamá tiene mucha ansiedad por la apariencia. Pero todo es por mi papá. No culpes a mi mamá. ¿Tu papá se queja a menudo del aspecto de tu mamá? Negué con la cabeza. La verdad es que no. Mi mamá dice que subió de peso porque mi papá la presionaba demasiado. Así que empezó a comer más. Pedía comida a domicilio tarde en la noche. Solo para aliviar el estrés, bajé la cabeza. Me sentí triste. Leí en internet que comer comida para llevar a altas horas de la noche es malo para el estómago. Además, cada vez que mamá la come, comienza una nueva ronda de ansiedad. Así que la pinté deliberadamente con un aspecto poco favorecedor, esperando que ajustara su rutina y hiciera más ejercicio. El anfitrión preguntó:
¿Se lo recordaste en casa? Claro que sí. Se lo recordé. Pero ella pensó que la criticaba. Y no me habló durante casi una semana. A veces. Cuando papá le dice que vaya al gimnasio, ella dice que está muy cansada y que no tiene energía para hacer ejercicio. Si este programa no me hubiera dado el coraje, jamás me habría atrevido a decir esto. Me froté las manos nerviosamente. Vaya. Pero mamá parecía muy molesta. Cuando me la encontré antes. Ni siquiera me miró. Y simplemente se alejó. El anfitrión me consoló un rato. Antes de salir finalmente de la sala de entrevistas, al volver a la habitación, mi madre estaba acostada en la cama. Estaba viendo la tele. No me reconoció al entrar. Pero no me importó. Y después de lavarme, me fui a la cama. La última parada del espectáculo fue en Guizhou, que también era el pueblo natal de la tía Serafina. Visitamos la cascada Wangjiuosu y escalamos el monte Fanjin. El último día. El equipo de producción nos llevó a una escuela primaria OPE para una actividad benéfica. En ese momento el viaje de estudios al extranjero estaba a punto de terminar. Tras regresar a la casa de huéspedes, las 4 familias se despidieron y se prepararon para finalizar la transmisión en vivo. Pero justo cuando todos se preparaban para regresar a la casa de huéspedes, mi madre insistió en visitar la escuela secundaria a la que asistió la tía Serafina. Al principio, el equipo de producción quiso negarse. Pero mi mamá le rogó a la tía Serafina. Y la tía Serafina le pidió a su esposo. Al final, el equipo de producción decidió dejar que las otras 2 familias volvieran a descansar primero. La cámara seguiría a la tía Serafina y a mi mamá hasta la escuela para una transmisión en vivo. Me burlé por dentro. Aquí viene. Como eran vacaciones de verano, no había estudiantes en la escuela secundaria Jiantian. El equipo de producción contactó a la oficina de educación local, quien a su vez contactó al director de la escuela secundaria Jiantian. Tras 2 horas de coordinación, finalmente logramos entrar a la escuela. Por el camino, mi madre no dejaba de pedirle a la tía Serafina que recordara lo sucedido durante sus días escolares. Siguiendo la conversación, caminaron lentamente hacia el pequeño bosquecillo detrás de la escuela. En ese momento, mi madre se dio una palmada en el muslo de repente, como si acabara de recordar algo. Serafina. Recuerdo eso cuando me gradué. Enterré un diario bajo el árbol más alto de este bosque. Voy a ver si sigue aquí. Aunque no recuerdo qué escribí. Seguro que fue divertido. Mi madre primero intentó cavar bajo árboles más altos. Después de un tiempo. No encuentro nada. Dijo deliberadamente. Después de todos estos años. Supongo que ya no está. Serafina. Cavaré un último árbol. Si aún no está ahí, simplemente regresaremos. Sin esperar la respuesta de la tía Serafina. Con entusiasmo, empezó a cavar sola. Esta vez, descubrió una caja de hierro. Los recuerdos polvorientos de más de una década dieron mucho que hablar. El equipo le preguntó a mi madre si estaba dispuesta a abrir la caja de hierro frente a la cámara para revelar su viejo diario. Mi madre miró sutilmente a la tía Serafina. Entonces hizo un gesto con la mano. Olvídalo. Que el pasado quede en el pasado. El equipo de producción no insistió. Y nos llevaron de vuelta a la casa de huéspedes. Esa noche. En el banquete de despedida, mi madre bebió mucho alcohol a propósito. Alternaba entre llorar y reír. Sabía que fingía estar borracha. Todo era parte de su plan para incriminar a la tía Serafina más tarde. Atua. Mi madre se levantó de la cama en silencio. Con el diario en la mano, salió al patio de la casa de huéspedes. Fue allí por la cámara de transmisión en vivo. Después de que todos se durmieran, se enfocaba en el cielo nocturno. Acompañando a los espectadores mientras se quedaban dormidos, la seguí en silencio. Mi madre paseaba de un lado a otro por el patio. Claramente estaba luchando por tomar una decisión. Finalmente abandonó mi vista. Suspiró profundamente y se sentó frente a la cámara. Entonces.
Abrió el viejo diario y empezó a leer en voz alta. 2 de octubre de 2001. Martes. Nublado. Aunque hoy el tiempo no acompaña. Estoy de peor humor. Porque Serafina fue a ver a mi buena amiga de paso y le advirtió que no volviera a salir conmigo. Desde entonces. No he tenido amigos. 3 de octubre de 2001. Miércoles. Nublado. Hoy. Serafina vino con un grupo de gente para avisarme. Me dice que sea más sensato. Serafina me golpeó muchas veces hoy. Me dejó los brazos magullados. Serafina robó dinero de la casa. Se escapó para encontrarse con un chico. Me amenazó con mantenerlo en secreto. Y no regresó esa noche. En el pasado. Nadie creyó las explicaciones de Serafina. Y la razón principal fue este diario. Primero. Este diario fue desenterrado en una transmisión en vivo. Y todos los espectadores vieron cómo lo recuperaban de la escuela. Segundo. Cuando lo desenterraron. Estaba guardado en una caja de hierro oxidada, lo que le daba al diario un aspecto antiguo y desgastado. Muchos espectadores creyeron en su contenido sin cuestionarlo. Además, como la estación de Guizhou no era la última parada, la opinión pública ya se había formado durante varios días antes de que la tía Serafina finalmente recibiera su teléfono. Para entonces, nada de lo que dijera podía cambiar nada. Mamá lloró en silencio frente a la cámara. Pero en cuanto bajó la mirada, se percibía una felicidad innegable en ella. Probablemente pensó que los espectadores de la transmisión en vivo ya estaban empezando a acosar a la tía Serafina. En el fondo solté una risa silenciosa y fría. Entonces fingí que acababa de despertar y caminé hacia mi mamá. Me froté los ojos. Mamá. ¿Qué haces aquí? Mamá se secó las lágrimas. Puso cara de valiente. Y dijo. No es nada, cariño. Vuelve a dormir. Me quedaré aquí a tomar el aire. Asentí. Entonces vi el cuaderno en su mano. Mamá. ¿Estás escribiendo en tu diario? Oye, voy a una sesión privada. ¿No es este el diario que dijiste que le ibas a dar al abuelo? ¿Por qué lo trajiste? La cara de mamá se puso pálida al instante. Como si se le hubiera vaciado toda la sangre. Miró a la cámara instintivamente. Entonces explotó. ¿Qué tonterías dices? Vuelve a dormir. Me hice el inocente y acepté. No digo tonterías. Estaba en la clase cuando el profesor puso tarea. Y cuando tomé tu teléfono, vi tu historial de Taobao. Parecía que habías comprado un cuaderno antiguo o algo así. Mamá movió los labios. Intentaba desesperadamente encontrar una excusa. Te equivocas. Una profunda confusión se dibujó en mi rostro. Mamá. ¿Tienes problemas de memoria? ¿No acabas de volver a Guizhou a visitar a tus abuelos? Olvidaste este diario e insististe en que papá te lo enviara en el aeropuerto. Dijiste que tu abuelo lo quería porque le gustan las cosas antiguas. Ya. El público probablemente dedujo la verdad de lo que dije. De hecho, mamá había comprado una libreta antigua por internet. Luego regresó en silencio a la escuela secundaria Jian. Allí lo enterró en el bosque con antelación. La cara de mamá se puso roja de ira. Y entonces gritó. ¿No puedes dejar de inventar cosas? Se puso de pie. Verity. Seguramente tuviste una pesadilla y la confundiste con la realidad. Volvamos a dormir. Después de decir esto, ella agarró mi escopeta nocturna. Intentó apartarme. Grité. Llorando a gritos. Varias madres de la villa estaban despiertas y al oír mis llantos, salieron al patio a ver qué pasaba. Cuando mamá vio a Serafina Anti, rápidamente escondió el diario tras su espalda. Con aire de culpa. Lloré al contarle lo que acababa de pasar. Serafina Anti pasó de la incredulidad a la frialdad. Una determinación férrea al ver el diario. Realmente había tratado a su madre como a una amiga cercana.
Y fue esa profunda traición la que ahora la llenaba de ira y decepción. Delila. ¿Cómo pudiste hacer esto? La voz de Serafina Anti tembló. No te dejé tener la licenciatura, y jugamos con nosotros porque la clase te aisló. Ella fue quien difundió rumores sobre ti. ¿Y sabes por qué robé dinero? Mis padres me obligaron a casarme cuando aún estaba en secundaria. Robé ese dinero solo para poder ir a la escuela. La voz de Serafina Anti se volvió más furiosa mientras intentaba controlar sus emociones. ¿Dices que te pegué? Sí. Te golpeé. ¿Pero recuerdas por qué lo hice? Los ojos de mamá se llenaron de pánico. ¿Serafina? Para, por favor. Te lo ruego. ¿Ahora tienes miedo? Cuando inventabas mentiras frente a la cámara. No tenías miedo. Serafina Anti continuó. Su voz se volvió más aguda. Te golpeé porque salías con un canalla. Te engañaban una y otra vez. Y seguías negándote a aprender. Incluso quisiste dejar la escuela solo para estar con él. Un compañero de clase trepó por la pared y se quedó fuera toda la noche. ¿Sabes qué hacía? 2 lágrimas claras cayeron de los ojos de Serafina Anti. Su voz denotaba tristeza. Fui a buscar a mi primo y le di una paliza por llamarte tonto. Humillarte así. Los ojos de mamá brillaron con emociones complejas. Había culpa. Pero no era mucha. Al final. El drama fue llegando poco a poco a su fin. Al día siguiente volamos de vuelta a la estación de televisión de Southern City. Porque les habían confiscado los teléfonos a todos. Papá estuvo esperando afuera de la estación todo el tiempo. Cuando llegué. No dijo nada. Simplemente me llevó lejos. Ni siquiera miró a mamá. De regreso a Zhongcheng, mamá llamó a papá incontables veces. Él bloqueó su número. Entonces dejó escapar un suspiro bajo. Papá pidió el divorcio. Durante ese tiempo. Papá ya había contratado a un abogado. Congeló todos los bienes de mamá. 3 meses después. El tribunal celebró su segunda audiencia. Cuando mamá compareció ante el tribunal, parecía mucho mayor. Sus ojos reflejaban agotamiento e impotencia. Intentó usar el sufrimiento que había padecido al ser atacada en línea para ganarse nuestra compasión. Pero no se movió porque ya nos habíamos encargado de que actuara hacía mucho tiempo. Tras el divorcio, mi madre recibió 15 millones. Tomó el dinero y regresó a su ciudad natal. Me enteré de que su sobrino había fundado una empresa y la había invitado a ser vicepresidenta. Un año después, papá me contó que la supuesta empresa del sobrino de mamá se dedicaba a las monedas virtuales extranjeras. Recientemente invirtió todo su dinero en monedas Miao y lo perdió todo. A mamá no le quedó nada. Más tarde, tuvo que aceptar un trabajo de medio tiempo en una frutería cerca de su casa. Escuché que solo ganaba entre 2 y 3 mil al mes. Su madre lo había dicho una vez. Sin el caos y la turbiolitis de nuestra familia. Incluso sin dinero. Ella seguiría siendo feliz. Bueno. Ahora debería estar contenta, ¿verdad? Pero nada de esto me preocupa ya. En esta vida viviré mi propia vida con éxito. El mundo está lleno de arrepentimientos. Pero mientras hoy sea mejor que ayer. Eso es suficiente.